Están desquiciados estos muchachos. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué están haciendo? Es una incógnita, no sabes con lo que te vas a poder encontrar. No puedo continuar con esto. Gracias. Me han recomendado muchísimo que escuchemos y analicemos musicalmente una de las últimas canciones publicadas por el grupo de K-pop coreano Stray Kids, que se llama Megaverse. De hecho, voy a dejar tu recomendación a lo largo de todo el video, con lo cual te propongo que, al verlo, dejes escrito debajo en los comentarios en qué minuto o segundo aparece tu recomendación de esta canción. Vamos con la reacción. Uy, me gusta lo cinematográfico. Ahí viene. Con mucha fuerza. Mi bemol, ¿cómo le gusta arrancar en esta nota a estos muchachos? Ya en otras canciones hemos arrancado ahí, pero vamos a avanzar un poquito más. Esto va a ser un videazo, porque si arranca así, no quiero saber lo que me espera. Dios. Es como si arriba estuviera haciendo... Esto va a ser medio EDM, ¿no? Música electrónica a full, porque hay unos bajos ahí súper poderosos y distorsionados que me están rompiendo los oídos, pero está muy chill todo. Parece muy drum and bass, ¿no? ¿Cómo se llama este cantante? Tiene una voz súper grave, así que le queda tremendamente bien. Ya sabemos que Stray Kids a nivel producción musical son tremendos, así que continuemos escuchando para ver con qué nos encontramos. Hasta acá ya hay una tremenda canción. ¿Viste cómo han coordinado la caída de la música con la aparición del número en el ascensor? Hasta acá estamos siempre sobre lo mismo. Por ahí cambia acá. Sí, esto parece Batman, ¿no? Es el salto del Batman oscuro de la música hecha por Hans Zimmer. Y arriba que aparece el... Ahí, muy electrónico. Tienen como una variante últimamente muy música electrónica, ¿no? EDM, bueno, esto suena muy drum and bass. Por algún momento parece medio acid, aunque le falta el sintetizador ácido ahí. Pero hasta acá está todo muy bien. Recordad que están apareciendo las recomendaciones por debajo o por algún lado en la pantalla y tenés que dejar escrito en qué momento aparece la tuya. No, ya está. No puedo continuar con esto. Gracias. Es un montón esto, muchachos. Acaba de comenzar la parte más álgida de la canción y ellos ya nos clavaron esta parte más pop tradicional a la que estamos acostumbrados habitualmente en los grupos de K-pop y que nos encargamos mucho de analizar acá porque es una sección que le da un respiro a lo que viene sonando. Fíjate lo contrastante que es encima, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque hace un descenso cromático, algo que hemos hablado mucho en este canal. Cromático es cuando pasamos por todas y cada una de las notas, y acá lo que está pasando es esto. Y queda tremendamente bien porque le da una tremenda respiración a lo que veníamos escuchando para sacarnos de ese sentimiento de música electrónica súper latente así, nos deja como medios perplejos ante esta situación y nos encaja en esto, que queda buenísimo. Fue un poco larga esa transición, ¿no? Welcome to the Stray Kid Megaverse, dice, ¿no? Si no me equivoco. Pero fíjate que lo hace súper cortado y casi rapeado. Y ahora entramos seguramente al estribillo que vamos a ver con qué nos encontramos. A mí en lo particular me hubiera gustado que lo que acabamos de escuchar, que fue el precoro o preestribillo o puente, si querés, hacia el estribillo, la parte esta que hablábamos del cromatismo, haya sido el estribillo. Porque está buenísimo, pero ahora va a empezar el estribillo. ¿Cuántas veces dije estribillo en esta sección? Déjalo escrito debajo en los comentarios. Bien, acá pusieron una parte más trapera, más contemporánea. Habíamos pasado por la música, primero épica, cinematográfica al principio con el riser que iba creciendo, luego la parte más de música electrónica, luego la parte más de pop, luego ese pequeño rap que utilizaron para enlazar una parte con otra y ahora pasamos al trap. Si tuvieras que definir a todo esto dentro de un solo género, ¿cuál sería? No vale decir K-pop. El chiste es ese. No tenemos que decir K-pop, tenemos que encajarlo en otro género. ¿Cuál sería? Y fíjate que acá están haciendo el famoso salto de cuarta. Que queda buenísimo. Algo parecido habíamos escuchado en una de las canciones que analizamos de Lisa. Creo que en la Lisa, que creo que es la única que analizamos de Lisa en esta canción. ¿Cuántas veces dije Lisa sin decir? Bueno. Tenía este famoso salto de cuarta que queda muy... No, es más, en la última canción de Stray Kids que escuchamos, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, hace
unos poquitos días, habíamos escuchado que en las voces aparecían estas cuartas que quedaban buenísimas, le daba como un toque marcial, militar, ¿no? Como muy fuerte. Dijo dale capo, bien, ahora hablan argentino, me gusta este grupo, muy bien ahí. Como siempre, recordá que debajo tenés que dejar escrita la próxima recomendación para que podamos hacer un nuevo video sobre Stray Kids, porque cada canción que escuchamos de estos muchachos es una incógnita, no sabes con lo que te vas a poder encontrar. Y fíjate cómo acá en estas secciones siempre cantan, a diferencia de las otras en las que están rapeando o tirando alguna frase así más o menos hablada, en estas partes, como la que escuchamos acá, se dedican a cantar y tienen muy buenas voces, se las escucha muy bien y da mucho gusto hacerlo, con lo cual te recomiendo que escuches la canción de principio a fin. Como bien sabes, por cuestiones de copyright debemos fragmentar la escucha en la reacción, pero si querés acceder a alguna reacción sin ningún tipo de corte alguno y dedicada especialmente para vos, que sea publicada en el canal, puedes hacerte miembro de este canal apretando en el botón que dice unirse, para que seamos una comunidad cada vez más grande. Y acá se va, crece. Esa parte más pop, perdón, me emocionan estas cosas, por eso empiezo a hablar un poquito más rápido, pero me voy a calmar. Esta parte que parecía más pop, de alguna forma más tradicional si querés, ahora empieza a acelerarse, incrementarse y hay una combinación ahí de música electrónica muy interesante que le da muchísimo sabor a esto que estamos escuchando y ahora deberíamos acceder nuevamente al estribillo. Esta parte es para hacer metalhead, o sería K-pop head, o algo con head, porque tenemos que hacer esto, pero queda muy, pero muy bien. El estribillo, fíjate que repite lo del megaverse, están construyendo un megaverso que en algún otro video me han comentado sobre esto, que los grupos de K-pop tienen como su propia trama narrativa de alguna forma, ¿no? Como su universo estético, Stray Kids por un lado, las chicas de Blackpink por el otro, y así sucesivamente, como que cada uno tiene su propio universo y hay como mensajes ocultos que los fanáticos como vos seguramente tienen muy al dedillo entre una canción y la otra, entre un videoclip y el otro, y se vuelve algo muy interesante y atractivo, que a mí claramente se me escapa por el poco conocimiento que tengo al respecto, por eso simplemente me animo a escuchar la música y a decir algo al respecto, muy respetuosamente como corresponde, ¿no? Nueva sección. Oh. Esto parece muy música rock pop o pop rock, como más te guste, de principios de los años 2000. Green Day y toda esa camada que eran como muy, muy oscuras. Depeche Mode también. Y además están haciéndolo sobre mi bemol menor. Están desquiciados estos muchachos. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué están haciendo? Stray Kids, eso estoy seguro que dijeron Stray Kids, ¿no? Pero además fíjate que hacen este movimiento muy interesante, muy oscuro también, ¿no? Por el bajo ahí súper saturado. Esta canción está hiper saturada. Saturada es cuando suena como que está todo roto, alguna que suena así como que está temblando. Obviamente esto está hecho a propósito. No es que está mal hecha la música, mal comprimida o mal mezclada, sino que es el efecto que se le quiere dar, como que está súper saturado, hay contenido y roto. Y acá producen este intervalo que suena muy interesante, es muy a lo Batman, muy Hans Zimmer todo esto, muy cinematográfico en general, ¿no? Está buenísimo. Pero hay un montón de cosas. Los productores de Stray Kids, que según tengo entendido por lo que me dijeron en el anterior video, que si no lo viste lo tenés que ir a ver para entender toda esta subtrama narrativa cinematográfica tremenda, me han dicho que son sus propios productores, lo cual es muy interesante porque no solamente tienen como mucha habilidad para rapear, cantar, escribir sus letras, sino producir esta música que es muy compleja. Uno la escucha y dice, esto es sencillo, es un ritmo parejo y demás, pero claramente no. Ya habrás visto todas las secciones que encontramos dentro de una misma canción de 3 minutos de duración. Esta sola canción es un universo por sí mismo, así que a prestarle atención. Todo. Acá mezclaron todo. O sea, si ponemos un par de luces que estén titilando, estamos en una fiesta de electrónica tremenda. Y nos faltarían los lentes negros, ¿no? Porque las luces así encandilan un poco la vista. Pero fíjate que pusieron todo ahí junto y suena bestial. Si usas auriculares,
que es una buena recomendación. Además de eso, te doy una recomendación adicional, que es que le bajes un poquito el volumen y lo subas de a poco para encontrar el punto justo, porque si pones el volumen al palo, te revientan los tímpanos. Se acabó la fiesta, ¿no? El muchacho ahí que estaba con la revista viendo Stray Kids y demás en la introducción del video se encuentra con que Bloom era todo una artimaña, un artificio de la intelectualidad cibernética que nos ha subsumido en el mundo de la tecnología, etc. Bueno, se entendió el chiste. Hasta acá el análisis del día de hoy. Me ha gustado muchísimo la canción. Sé que el videoclip continúa, pero me gustaría que vos me cuentes cómo se desarrolla en la historia. ¿Cuál es la trama detrás de esto? Si es que existe algún mensaje que pudiste descifrar o que comprendés mejor que yo claramente respecto de lo que proyecta Stray Kids con estas canciones. Y como siempre, y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal para que podamos dedicarte cualquier tipo de reacción y análisis sin corte alguno que vos solicites. Y también nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos sobre Stray Kids. Chao.